En los últimos años, el crimen organizado ha intensificado sus tácticas de control, llevando al encarcelamiento a cientos de personas en todo el país. Estas víctimas, frecuentemente inocentes, son sometidas a condiciones inhumanas y utilizadas como moneda de cambio en los oscuros negocios de estas organizaciones. Familias enteras viven con el miedo constante de perder a un ser querido mientras las autoridades luchan por combatir esta creciente amenaza. En este video exploraremos las circunstancias que enfrentan muchos jóvenes mexicanos respecto a esta triste realidad y específicamente conoceremos el caso de un hombre llamado Fernando, quien fue secuestrado por la familia michoacana. Nos contará su experiencia y cómo logró escapar del temido cártel en el estado de Guerrero. Pero antes de comenzar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Un primer enfrentamiento nunca se puede olvidar. Recuerdo que nos rafaguearon desde una camioneta. Fernando, de 22 años, relata que fue secuestrado en el Estado de México, donde vivía, y obligado a luchar para la familia michoacana en Guerrero contra sus enemigos, los Tracos. Ayudaba a mi papá a sembrar aguacates. Una vez, cuando fui a sacar resina, me jaló, pues se podría decir que un guache. Estas son circunstancias extremadamente peligrosas que obviamente quienes no las viven no pueden imaginarse la marca que dejan en la vida de cualquier persona de bien que lamentablemente ha tenido que pasar por un secuestro de este tipo. Este joven no puede olvidar cómo fue la primera vez que disparó contra alguien. Estuve en una emboscada donde nos dispararon por primera vez. Nos dejaron la camioneta hecha pedazos. De ahí bajé, miré el arma, era un R15 me acuerdo. Le subí el tiro y le jalé. Sientes que le pegas a algo aunque no lo veas, pero tú lo sientes. Fernando asegura que no era el único joven reclutado, también había hombres más jóvenes que él, e incluso adolescentes, obligados a hacer este tipo de cosas. Yo, que según sentía que tenía más fuerzas, ya no quería. Ya podría decir que lloraba, viejo. Ahora imagínate los niños de 14 años cómo no van a sufrir. De 14, 15 años, son niños temblando. Es un relato muy triste el de aquellos años que trabajé bajo el mando de la familia michoacana. Me tocó ver a niños perder la vida, morir en medio de enfrentamientos orquestados por esta organización. Algunos morían allá, nos pegaban con un SCAR de los largos. Saqué a varios así y los que no podían escapar les cortaban la cabeza. Pero no huían, casi todos por miedo a que los mataran, y sí los mataban. Ni modo que le pidan ayuda a un soldado si estaba con ellos. El pasado mes de marzo hubo un fuerte ataque con drones en la población del Porvenir, en el municipio de Tecpan, en el cual Fernando cuenta que pasó una semana completa sin comer, escondido, aprovechando la oportunidad para escapar de sus jefes de la familia michoacana. Al pasar los días consiguió a un campesino que lo llevó hasta Santa Rosa de Lima. Los pobladores querían entregarlo a las autoridades, pero él les suplicó que no lo hicieran, ya que temía que lo mataran. Querían investigarlo y fastidiarlo porque estaban muy enojados. Sí, y entonces fui uno de los que empezó a decirles que no. De hecho, hubo hasta discusiones con algunas de las personas porque ellos sí querían y muchos de los comisarios no estábamos de acuerdo. La gente del pueblo decidió entregarlo a sus familiares, pero este joven no ha querido abandonar el lugar por miedo a ser recapturado por la familia michoacana. Decidió recuperarse de su adicción a la cocaína y volver a sus labores de campo, ayudando en un huerto y sembrando árboles frutales como lo hacía en su infancia. Sí, me han dejado trabajar así. Siempre me han gustado las plantas, los árboles grandes que den frutos. Se podría decir que ¿a dónde podré ir? No tengo ningún lugar. El mencionado ataque con drones de la familia michoacana en el estado de Guerrero el pasado mes de marzo fue un acontecimiento que estremeció a todos en el municipio de Tecpan y a todo México en general. Es uno de los lamentables hechos de violencia que se han registrado en el país y del que todavía se están viviendo consecuencias. Las comunidades serranas del estado de Guerrero siguen bajo el asedio de la familia michoacana, una organización criminal acusada de efectuar ataques con drones, lo que ha afectado el ganado y cultivo de las poblaciones ejidales que dependen de estos recursos para sobrevivir ha sido especialmente grave debido a estos ataques. Los drones, armados con explosivos o piedras, han destruido cultivos y ganado, dejando a las familias sin medios para subsistir. La violencia ha sido tan intensa que las comunidades se han visto obligadas a vivir en un estado de alerta constante, temiendo que los drones puedan atacar en cualquier momento. La incertidumbre y el miedo han sido los compañeros constantes de los habitantes de estas comunidades que luchan por sobrevivir en un entorno de violencia y terror. La familia michoacana, conocida por sus actividades delictivas en el estado de Michoacán, ha extendido su influencia a otras regiones, incluyendo el estado de Guerrero. Sus ataques con drones han sido denunciados por las autoridades y han generado una gran preocupación entre la población. A mediados de marzo, pobladores de la comunidad del Porvenir, ubicada en el municipio de Tecpan de Galeana, solicitaron ayuda a la gobernadora estatal Evelyn Salgado con el fin de poner fin a los ataques que se han realizado contra los habitantes de la región. Esta organización recurre al uso de drones con el objetivo de expulsar a los grupos rivales del estado. Sin embargo, a finales de febrero se dio a conocer que la organización criminal liderada por los hermanos Jesús y Alfredo Hurtado había pactado una tregua con los Tracos, una de sus agrupaciones rivales. Dicha tregua se logró gracias a la intervención de los obispos de Guerrero, Joel Ocampos Corostieta, diócesis de Altamirano,
José de Jesús González Hernández, diócesis de Chilpancingo, Chilapa; Leopoldo González, arzobispo de Acapulco; Dagoberto Sosa Arriaga, diócesis de Tlapa; así como el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Esto deja muy claro que la delincuencia en el país está controlada por cárteles de droga, alcanzando un nivel de control y poder alarmante. La violencia y la delincuencia en México han alcanzado niveles preocupantes y uno de los crímenes más graves es el secuestro. Las organizaciones delictivas han convertido este delito en una forma de coerción, secuestrando personas inocentes y obligándolas a trabajar bajo sus órdenes. Estos secuestros han devastado a numerosas familias y comunidades, aumentando aún más la sensación de inseguridad y desesperanza. No solo son una forma de obtener dinero o ejercer chantaje, sino que también representan una modalidad de explotación laboral. Las víctimas son obligadas a realizar tareas forzadas como la producción de drogas, la venta de armas o trabajos manuales. Estas personas son tratadas como esclavas, sin derechos, salario, condiciones laborales dignas ni protección jurídica. La consecuencia de estos secuestros son devastadoras. Las víctimas suelen sufrir traumas psicológicos, físicos y emocionales, y muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus vidas y sus familias. Los secuestros también generan un clima de miedo y violencia en las comunidades, lo que puede llevar a una disminución de la confianza en las autoridades y a una mayor impunidad. En México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron más de 100 secuestros, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior. La mayoría de los secuestros se producen en las entidades federativas de Guerrero, Michoacán y Sinaloa, que son consideradas zonas de alta violencia y delincuencia. La explotación laboral y la esclavitud moderna no solo son un problema de México, sino que también un problema global. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2016 había más de 40 millones de personas esclavizadas en todo el mundo, lo que representa el 0,6% de la población mundial. Según el portal web de la BBC, la guerra contra el narcotráfico que se libra en México desde hace más de 2 décadas ha causado un serio problema del que poco se conoce su magnitud: el reclutamiento forzado o voluntario de miles de adolescentes y niños para trabajar en las redes de tráfico de drogas. En un escenario que parece sacado de un libro de terror, alrededor de 150,000 menores de edad en México han sido reclutados por grupos de delincuencia organizada y están participando abiertamente en sus actividades criminales. Esta tragedia es un recordatorio de la capacidad de la violencia y la delincuencia para corromper y destruir vidas inocentes. Este fenómeno no es nuevo. En los años 90, Colombia vivió una guerra contra el crimen organizado que llevó al reclutamiento de niños soldados por grupos armados. Ahora en México está viviendo una realidad similar, con niños y adolescentes que están siendo reclutados por grupos de delincuencia organizada y están participando en actividades criminales. La implicación de menores de edad en la delincuencia organizada es un indicador de la gravedad de la situación y de la necesidad de una respuesta urgente. Los niños y adolescentes involucrados en la delincuencia organizada están en peligro de sufrir daños físicos y emocionales y están en riesgo de ser reclutados para participar en actividades criminales más graves. La mayoría, unos 40,000, se integraron al cártel de Sinaloa, seguidos por los que participan con los Zetas, que suman otros 30,000. Otros 10,500 se encuentran en las filas de la familia michoacana y el resto se distribuyen entre otros cárteles, según ha documentado la asociación anteriormente mencionada. De acuerdo con investigaciones realizadas por diversas asociaciones, fundaciones y medios de comunicación, hay un uso indiscriminado de adolescentes y jóvenes, chicos de 13, 14 o 15 años, que trabajan como halcones o vigilantes, sicarios, en el empaquetado de drogas, secuestro de personas o vigilancia de las casas de seguridad. Estos menores se encuentran en la primera línea de violencia, participando incluso en combates entre cárteles, lo que ha resultado en miles de niños muertos debido a esta atroz realidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las agresiones son la primera causa de muerte entre varones de 15 a 29 años de edad. Este es un indicador alarmante de la gravedad del problema y de la necesidad de una respuesta urgente. Para abordar este problema, el gobierno mexicano ha emprendido un programa especial de prevención del delito, con énfasis en el rescate de espacios públicos tomados por la delincuencia. Este programa tiene como objetivo reducir la violencia y proteger a la sociedad de la delincuencia. Incluye una variedad de medidas como la implementación de programas de prevención de delitos en las escuelas, la creación de programas de rehabilitación para delincuentes y la implementación de medidas de seguridad en los espacios públicos. Sin embargo, lamentablemente esto no ha sido suficiente. Las razones por las cuales tantos menores se encuentran en la delincuencia organizada son diversas. Muchos fueron víctimas de secuestros masivos y obligados a trabajar para delincuentes. Otros recibieron amenazas contra sus familias para forzarlos a trabajar para criminales. Algunos se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo. También hay casos, aunque menos comunes, en los que los adolescentes desean unirse a las bandas. El común denominador es que son víctimas o victimarios que padecen la ausencia del Estado, cuya obligación es protegerlos. Esta falta de protección los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, incluso cuando intentan cambiar de vida.
Los cárteles del narcotráfico han encontrado un nuevo modus operandi para reclutar a menores de edad, aprovechar la vulnerabilidad de los jóvenes mexicanos. Según especialistas, los cárteles buscan a menores de 14 años aprovechando su situación de desamparo y falta de oportunidades, ya que en México, antes de esa edad, las personas no son legalmente responsables de sus delitos. Después de esa edad, hasta los 18, los jóvenes reciben sentencias mínimas, lo que los hace más atractivos para la explotación. Además, los cárteles buscan recuperar las tropas que perdieron durante los años más intensos de la guerra contra el narcotráfico, y no hay mejor manera de hacerlo que reclutar a los jóvenes, ya que el sector más abundante de la población mexicana es joven. Es una estrategia cruel y despiadada que explota la inocencia y vulnerabilidad de los jóvenes para reclutarlos en la delincuencia. El reclutamiento de menores de edad por parte de los cárteles de narcotráfico no solo es un problema de seguridad, sino también un reflejo de la grave ausencia de un marco legal efectivo en México. Según asociaciones civiles, este vacío legal es un obstáculo para abordar el problema de manera efectiva. La reinserción social de estos menores es fundamental para prevenir futuras víctimas de la explotación. Es necesario asegurar su participación en planes oficiales dirigidos a ellos, ofrecer alternativas de desarrollo y empleo y garantizar su protección. Sin un marco legal adecuado, es difícil resolver el problema de estos menores y prevenir futuras víctimas de explotación. Investigadores concluyeron que las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico experimentan un rápido desgaste durante enfrentamientos con fuerzas armadas y otros grupos criminales, lo que dio lugar a una necesidad continua de reclutar personal para diversas actividades delictivas. Desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico, el reclutamiento de jóvenes ha sido una constante. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada está disminuyendo. En el contexto de la escalada de violencia de 2006 a 2020, el reclutamiento de jóvenes pobres de barrio y comunidades marginales por organizaciones de tráfico de droga en México fue constante para nutrirse de halcones, sicarios, secuestradores y formar ejércitos capaces de enfrentar a las fuerzas del orden. Ahora el gobierno federal ha observado que ya se redujo la presencia de jóvenes en bandas delincuenciales, informó el 23 de mayo de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos notando también que en las bandas de la delincuencia cada vez hay menos jóvenes en las detenciones, cada vez menos jóvenes, y eso es muy bueno. Nos está ayudando toda la familia, nos ayudan los papás, los abuelos y los jóvenes que están recibiendo apoyo, que tienen garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Ese es el camino, no solo medidas coercitivas. Lo más importante es atender las causas, que haya comunidades de estudio, trabajo, que el ingreso alcance y los valores y haya amor en la familia. Eso es importantísimo y que nos mantengamos muy unidos. Fue lo que dijo textualmente el mandatario azteca. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. Hasta pronto.